Muy buenos días, bienvenidas a este nuevo encuentro con la asignatura de Familia, Escuela y Comunidades. Para este encuentro, por favor, nos vamos a situar en la pantalla como nosotros estamos observando en nuestra aula virtual y vamos a reflexionar sobre este documento Subsecretaría de Familia y su incidencia y lo que tiene que ver con el acompañamiento. Este documento que estamos nosotros observando en pantalla tiene que ver con el tema de entender la función de la Subsecretaría de Familia y cómo ésta puede a su vez incidir en los estamentos del CDI y del CNH. De la misma manera, aquí describe un poco la política en general implementada, los objetivos, así que les pido que podamos hacer una lectura comprensiva al respecto y el tema de los lineamientos familiares propiamente, ¿sí? Voy a detenerme un poco para conversar sobre más que nada porque esta semana vamos a hacer un trabajo en cuanto a la lectura de imágenes y a la lectura de videos que tenemos. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a sacar algunas conclusiones y algunas situaciones que quiero llamar la atención. He elegido este documento de familia no tanto por el texto. De hecho, no vemos que no hay casi ninguna actividad que tenga que ver con el texto y demás. De hecho, es un documento corto, sino por las imágenes que tiene y las imágenes que está proyectando, que es lo que nos interesa. Porque nuestro tema es el acompañamiento. Y para explicar mejor qué es el acompañamiento, entonces, vamos a hacer uso de la pizarra. Así que vamos en este momento para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la pizarra que nos va a ayudar para explicar este concepto. Bueno, tenemos entonces acompañamiento. Pero no cualquier tipo de acompañamiento, sino en este caso un acompañamiento familiar. Y nosotros la otra vez poníamos 4 puntos grandes. Recordarán, en la clase anterior hice yo un organizador gráfico al respecto. Y que tenía que ver con qué? Con la escucha. Que tenía que ver con el tema del estar con el otro, de conocer la realidad propiamente, de proteger esos derechos con la protección y con realizar el seguimiento respectivo de los mismos. Cuando hablamos de acompañamiento familiar se tienen que cumplir estas 4 condiciones, que es lo que un poco la normativa a través de las políticas se empieza a dar. Si hablamos de escucha, es la necesidad de que el otro pueda ser escuchado, pero no solamente oído, decir, sí, bueno, me interesa algo lo que dijiste y ya está, sino escuchado realmente, es decir, poniendo toda la atención necesaria en la otra persona. Entonces, esto realmente implica escuchar con atención. Hay una frase que se ocupa para tratar el tema del acompañamiento y que tiene que ver con el tema emocional, ¿sí? Sobre todo en el contexto más de la educación en Argentina. Se llama escuchar o escucha desde el corazón, es decir, desde la parte de las emociones, de los sentimientos, escuchar desde el corazón, compadecerse de la situación del otro, escuchar sus alegrías, sus penas, sus tristezas, sus triunfos también. Si nosotros nos fijamos ahora en la imagen que les ponemos a continuación, acá, ¿qué es lo que nosotros podemos observar y destacar? Aquí se encuentran las dos personas en lo que se llama una postura eco, que es decir, una postura reflejo, ¿sí? ¿Qué es esto de postura eco? Es una posición que adquiere el cuerpo cuando se encuentra con empatía, cuando se encuentra generado un clima empático, un clima de escucha activa eh, con la otra persona. Nos ha pasado muchas veces que estamos hablando con alguien y ese alguien no suelta el celular. ¿Nos está escuchando? No, ¿verdad? No nos está escuchando. Entonces, para que nos esté escuchando es que está poniendo todo de sí en tratar de entendernos a nosotros qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que tratamos de transmitir. De eso se trata. Los técnicos de familia, en este caso la subsecretaría de familia, se entrenan precisamente en estas habilidades, habilidades en las cuales tienen que ver con escuchar activamente a la otra persona cuando tienen que realizarle
una entrevista, por ejemplo, o una suerte de sondeo también que tienen que ir ampliando también o reconociendo también diferentes circunstancias que pueden existir. En este caso nosotros vemos en la imagen, levantando una ficha aquí la persona, el técnico, y el otro se encuentra diciéndole o contándole su situación o cómo se encuentra. Entonces, esta definición de escucha es fundamental para los procesos de comunicación familiar y sobre todo los procesos de acompañamiento que se dan dentro de los CNHs y los CDI, porque como nosotros vimos en la normativa y de hecho en los flujogramas que se realizaron, hay un tema de identificación de familias, hay un tema de reconocer sectores vulnerables, hay un tema de ir escuchando a través de entrevistas. Entonces, hay un primer elemento de escucha activa que, como decíamos, le podemos llamar nosotros escucha desde el corazón, escucha desde lo emocional, escucha asertiva si queremos ser un poquito más técnicos también. Entonces, no solamente le podemos llamar de esta forma, sino la parte técnica sería llamarle una suerte de escucha activa o una escucha asertiva. Y posiblemente esta escucha me sirva a mí para completar las fichas, para realizar las entrevistas, las entrevistas y también para acercarme con el otro, para lograr este clima de confianza que nosotros decíamos, ¿sí? Bien. Es importante también conocer la realidad, y la realidad no se conoce por teléfono, la realidad no se conoce porque me envíes alguna información o alguna ficha explicándome dónde vives. La realidad se conoce visitando, estando con otra persona, es decir, compartiendo las condiciones socioeconómicas. Es un segundo elemento, las condiciones socioeconómicas. Interviene aquí el tema del trabajo social. Tengo que desplazarme y conocer cuál es la realidad. ¿Qué sucede con las familias vulnerables? Y para eso podemos nosotros ver, por ejemplo, que en este caso la Secretaría Técnica de Familia se hace cargo de no realizar la entrevista en los centros de apoyo, sino directamente va a levantar la información en donde se encuentra la persona, en donde se encuentran los sectores vulnerables. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, situaciones en las cuales están directamente conversando con las familias en cada una de sus situaciones de hogar, sea en su vivienda, sea de pronto en su trabajo, sea de pronto en la casa que comparte con otras familias o con la familia ampliada y demás. Entonces, es un tema de visita, es un tema de visita. Inclusive, fíjese el lenguaje no verbal que tenemos nosotros aquí, lo que decíamos, el tema de la escucha, de una escucha activa, ¿sí? Si usted se fija, hasta la propia expresión o los gestos que pueden ir realizando en las diferentes imágenes. Entonces, eso es importante fijarnos nosotros en esos detalles que tenemos, no solamente en el contexto que se está trabajando, sino también en la forma de ir presentando esto, en la forma de ir actuando, en la forma de ir levantando esa información que lo realiza de forma técnica. El sistema de protección y seguimiento se amplía a través de los protocolos que veremos en unas 2 semanas más o menos, los protocolos propiamente de protección de derechos, y a través del seguimiento que se pueda dar. Y para el seguimiento respectivo, entonces, ahí sí van a estar las políticas para realizar los indicadores de seguimiento. ¿Qué los indicadores fundamentales cuáles van a ser? Indicador de alimentación, indicador de salud, indicador de educación, indicador de familia. Los 4 indicadores fundamentales. Básicamente, que el niño tenga o que esté garantizado que el niño pueda comer. Lo ideal sería 4 veces al día, que es lo que indica la norma, pero al menos se debería cumplir 3.
Salud, que reciba todas las vacunas y que acuda a los controles necesarios. Educación, que pueda pertenecer a los NHs, a los CDIs y después ya a la educación escolarizada. Y familia, que no existan problemas a nivel familiar y de existirlos, que sean mediados a través de los protocolos de protección integral. Entonces, vamos viendo que dentro del tema del acompañamiento familiar o de la consejería familiar, que este es lo fuerte de los NHs, por ejemplo, existe un tema de escucha activa o asertiva a través del levantamiento de fichas, de entrevistas y lograr ese ambiente de confianza que se tiene que generar con la familia, ¿sí? Luego, conocer la realidad a través de las condiciones económicas mediante un trabajo social con visitas. Luego, ¿cómo garantizamos la protección y el seguimiento? La protección a través de los protocolos de respuesta, que ya veremos nosotros después del sistema de manitos, que es el sistema de los protocolos. Y luego a través del seguimiento, con los indicadores de seguimiento en las 4 grandes áreas: alimentación, salud, educación y familia, ¿sí? Pongo ahí un momento la pizarra porque ya la vamos a borrar. Correcto. Continuamos entonces. Ahora, ¿cómo interviene aquí el educador inicial o la educadora inicial para trabajar el tema del acompañamiento? Y aquí se vuelve más interesante el tema. Porque pregunto yo, ¿él o la educadora inicial tiene que hacer todo este trabajo? Posiblemente no. Pero en un momento determinado tiene que acompañar también a las familias y posiblemente sí. La respuesta es esa. Posiblemente sí tiene que acompañar a las familias en un momento determinado. ¿Cuáles van a ser esos momentos? Vamos a ir identificando algunos de ellos cuando se da, ¿sí? El acompañamiento familiar, entonces, del educador inicial. Entonces, si hablamos nosotros del tema de acompañamiento, vamos a ir exactamente a lo mismo, ¿sí? Vamos a ver los 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? La escucha, conocer la realidad, la protección y el seguimiento. En el caso del educador inicial, ¿qué es lo que sucede? Directamente nosotros estamos atendiendo a la población de padres de familia. Desde el primer contacto que nosotros tenemos con los padres de familia, porque el educador inicial posiblemente se contacta primero con los padres de familia que están interesados en la educación de su hijo. Hay un tema aquí de comunicación, de retroalimentación, en la cual yo escucho los intereses y también qué es lo que necesito para la cuestión del niño. Entonces, hay un primer elemento de escucha, que esa escucha tiene que ser fundamental. Muchos padres de familia a veces, ustedes dirán, nos van a reclamar. Y muchas veces sin razón. Y va a pasar eso, porque eso en la educación es muy ingrato. El tema de que el padre de familia venga y reclame de cualquier cosa, ¿sí? O porque escuchó algo o que el padre de familia cree tener la razón absoluta, porque nos llama, porque paga una pensión o porque, no sé, porque tiene al niño puesto y porque es el representante, cree que tiene la razón y la absoluta verdad en todo, ¿ya? Hay que decir al padre de familia que no, que está totalmente equivocado, pero también hay que saberlo cómo decir. Ahí entra la diplomacia, lo importante de la comunicación efectiva. Primero hay que escuchar, es verdad, y hay que entender y hay que poner las cosas no de forma personal. Eso es muy importante, ¿sí? Sino escuchar, porque de pronto puede existir una crítica, todos nosotros podemos ser sujetos de críticas, puede existir una crítica a la gestión, puede existir una crítica a la forma de trabajo, puede existir una crítica de pronto a alguna actividad que en un momento pude haberme equivocado. Es correcto y es saludable inclusive reconocer los propios errores y continuar adelante. Eso implica una actitud profesional madura. Sin embargo, en ocasiones el padre de familia va a pensar que tiene la razón por el solo hecho de ser padre de familia, ¿sí? Eh, Hay que indicarle que no. Hay que indicarle que hay reglas, que hay normas, que hay acuerdos que se generan, que le podemos escuchar, pero que acá las decisiones en un centro educativo las toman los docentes, no los padres de familia. El padre de familia es completamente libre
de poner a su hijo en el centro educativo que quiera. Y muchas veces ese es el miedo de los centros educativos privados, sobre todo, cuando dicen, uy, no, es que haces caso a los papás porque si no se van a llevar a los hijos de acá. Esa es una situación. ¿Qué ha pasado ahora por el tema de la pandemia y todo eso? ¿Sí? Muchos centros educativos privados están cerrando por la situación de que los padres de familia cortaron el tema de matrículas, de pensiones y demás. Y posiblemente muchos de esos centros les hacían caso a los padres de familia en todo lo que decían. Y nuevamente lo hicieron. Cuando en realidad muchos no están ofreciendo una propuesta efectiva de decir, ¿sabe qué? Fíjese el tema de beneficios o de perjuicios de tenerle a su hijo durante varios meses sin un tema de clases, lo que puede perder frente a lo que puede ganar. Nos están ofreciendo tutorías personalizadas, nos están ofreciendo actividades o tareas dirigidas. Simplemente se está tratando de hacerlo presencial a través de lo virtual y que ya conversamos en algún momento que eso es una actitud errada de entender el tema online. ¿Sí? Entonces, regresando al tema de la escucha. Es fundamental la escucha, pero no es una escucha sin criterio o simplemente el escucho venga y diga lo que quiera y yo voy a ser su paño de lágrimas, por decirlo de alguna forma. No, no se trata de ese tipo de escucha. Es una escucha con criterios, una escucha con objetivo, ¿sí? Es una escucha en la cual tiene que ser el objetivo, o mediado a qué, mediado al niño. Esto tiene que ser fundamental. Vamos a acomodar la cámara nuevamente. Ya. Esto tiene que ser fundamental, porque si es que no está en estos términos, esa escucha me puede llevar a riesgos, me puede llevar a que yo tome partido por los padres de familia, eso puede ser muy cuidado. ¿Por qué? Porque yo puedo perder la objetividad de mi trabajo. Entonces, al entender que soy un educador inicial y que mi trabajo no es el de la orientación familiar, no es el de ponerme de parte del padre o de la madre, no es el de poner en una situación complicada al niño, mi trabajo es garantizar la protección y el seguimiento del proceso educativo del niño. Y para eso, lógicamente, yo tengo que conocer su realidad en la medida de las posibilidades y también, por supuesto, tengo que realizar la escucha activa con los padres de familia, pero también la escucha activa con el niño. Entonces, el centro del trabajo del educador inicial es el niño, no los padres. Y muchas veces nos olvidamos eso. Para eso hay instituciones que siguen, y por eso les ponía yo la diferencia de la subsecretaría de familia. Y muchas veces ni siquiera se conoce la subsecretaría de familia, o posiblemente alguien se habrá enterado en esta clase que existe la subsecretaría de familia, ¿sí? Es una situación. Entonces hay procesos de acompañamiento que tienen que darse desde las instituciones educativas, estoy totalmente de acuerdo, pero el educador inicial no es el responsable de realizar esos procesos. El educador inicial es el responsable de los procesos que tienen que ver con el niño. En cuanto a protección, en cuanto a seguimiento, en cuanto a escucha activa y en cuanto a la realidad propia que persigue. De eso se trata, ¿sí? Bueno, entonces, el educador inicial tiene relación con los padres de familia en función de las necesidades que tenga el niño. Porque van a haber muchos, ustedes van a conocer a lo largo de su vida muchos educadores iniciales que tienen una relación fantástica con los padres de familia, ¿sí? Y está muy bien que lo tengan, pero no por eso se tiene que descuidar el objetivo principal, que es el tema de los niños. Eso es fundamental, para no perder la objetividad. Porque lamentablemente esto a mí, el hecho de tener relaciones demasiado, digamos, amigables con el tema de padres de familia, luego a mí me puede provocar efectos como son favoritismo, que eso es terrible dentro de los centros educativos infantiles, ¿sí? Como por ejemplo preferencias frente a una u otras situaciones, dejar pasar cosas, dejar pasar situaciones, es que es mi amigo, es que es la hija de mi amigo, no seas malo, que no sé qué, entonces yo estoy juzgando mi actividad de aprendizaje en función de mi relación con la familia. Que tenés cuidado con eso, ¿sí? Básicamente, usted como docente, como futura docente, lo que tiene que hacer es plantar todo el tema del acompañamiento, no en función de la familia, en función del niño, conociendo, eso sí, que se va a escuchar a los padres de familia, que se va a conocer la realidad, que vamos a garantizar la protección y que vamos a garantizar el seguimiento. Totalmente, ¿sí? Pero el acompañamiento en la educación inicial tiene necesariamente que ver con el niño directamente, ¿sí? Por lo tanto, la maestra educadora inicial es la primera en darse cuenta si algo está pasando. Y ahora entramos en el tema de protección de derechos. Si es que no habla o si es que habla demasiado,
si es que alguna situación en la casa tiene que estar permanentemente identificando eso la maestra, ¿sí? ¿Para qué? Para conociendo esa realidad, conociendo si existen situaciones de migración, si existen situaciones de divorcio, o vamos a empezar a poner ya los ejemplos de la protección de derechos. Si existen situaciones, por ejemplo, de vulneración de derechos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, alcoholismo, entre otras, que afecte esta realidad directa con los padres de familia, ¿sí? Y que le afecten al niño. ¿Y cómo proteger al niño? Si existen protocolos precisamente de protección y realizar este seguimiento, no para solucionar el tema, porque el educador inicial no es un interventor, no hace solución de los problemas que encuentra. Lo que hace aquí directamente es proteger y hacer el seguimiento del aprendizaje del niño para proteger al niño. Esta es la función y esta es la prioridad que se requiere para la educación inicial. Y esto se basa en el acompañamiento del educador inicial, no en el acompañamiento a las familias. Para eso hay otras instancias, ya lo hemos nombrado, la Secretaría Técnica, y dentro de los CNHs son propiamente madres voluntarias que se van a ir encargando. Y ya lo van a observar en los videos cómo se va a ir estableciendo esa relación. Esto es lo fundamental de entender en la relación del acompañamiento, que el acompañamiento del educador inicial tiene que darse enfocado siempre al niño y en relación directa con los padres de familia, y que tiene que ser una relación equilibrada, una relación de escucha, de conocimiento de la realidad mutua, de protección y del seguimiento. Y ojo con algo que acabo de decir, conocimiento de la realidad mutua, porque así como conocemos nosotros, o debemos conocer la realidad de nuestros papitos en los centros educativos infantiles, y de hecho se conocen, luego podemos ver qué forma, una ficha socioeconómica, una entrevista, un conversatorio, un diálogo, una reunión, qué sé yo, luego las formas las podemos ir viendo. También se tiene que conocer la realidad del docente. Porque es algo que muchas veces dice, sí, es que el docente tiene esto, el docente tiene lo otro, que no sé qué. No, no. Hay que conocer también la realidad del docente. Tampoco digo es que el docente se presente y diga, vean, esta es mi realidad, esta es mi ficha socioeconómica, les mando por correo a todos para que la conozcan. No. Pero sí es importante contar algo en las primeras reuniones, ¿sí? Muy buenos días, mi nombre es tal, o muy buenas noches, cuando usted plantee la reunión, mi nombre es tal, y vamos a empezar a trabajar con esto. Quiero contarles algo de mí. Entonces empezamos a trabajar también con la situación para que se conozca también parte de la realidad del docente, porque también muchas veces el padre de familia es aquel que no escucha. Y esa situación, y por eso la importancia en las escuelas para padres que hemos afirmado nosotros como instrumento propiamente de capacitación que se requiere, ¿sí? El tema de la escucha o el arte de la escucha, el tema de la realidad, de conocer la realidad mutua que puede existir. Alguien me dirá, pero profe, hay protocolos de protección para los docentes. De hecho los hay y los vamos a estudiar, por supuesto que sí. ¿Y cómo hacer ese seguimiento? Tal vez aquí falta mucho y falta en las instituciones educativas. ¿Cuántas veces a los profesores nos preguntan, sí, estarás enfermo, estarás bien, pasará algo, alguna cosa? ¿Sí? No existe eso, o existe en muy poca medida, y por eso la profesión docente como tal a veces se ve poco valorizada, porque justamente no existe un acompañamiento correcto realizado en la parte docente. Pero ese es otro tema que lo tocaremos en su momento cuando veamos los sistemas de protección integral, ¿sí? Bueno, dejo un momento ahí la pizarra para que la puedan observar, y enseguida vamos a la parte final ya de esta clase, que vamos a explicar el trabajo. Bueno, acá tenemos nosotros dos foros. Un foro que vamos a trabajar únicamente con foros. Estos son dos videos, un video de modalidades CDI CNH y un video de educadoras del MIES. Quiero que por favor en los videos se fíjense en la atención que tienen, fíjense en los gestos, fíjense en los entornos en los cuales se manejan. Veamos diferentes situaciones. Ojo que estamos entrenando el tema de la observación, ¿sí? Ya hicimos... Tomo la otra materia, investigación educativa, un primer ejercicio básico de observación de una imagen. Ahora yo he empezado a hacer otros ejercicios con las imágenes que les puse en el PDF, y automáticamente vamos a observar videos en cambio, que básicamente el video que es una serie de imágenes nada más. Entonces, en este primer foro vamos a observar los dos videos, identificamos dos situaciones y participamos con un comentario como respuesta a una intervención. ¿Qué significa? Cada persona hace dos intervenciones, ¿sí? Puede hacer las intervenciones juntas, puede hacer una hoy día, otra mañana, otra el viernes, qué sé yo, pero
Identifica situaciones en los dos videos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, identifico que los CDIs actúan directamente en situaciones vulnerables. No sé, primera situación identificada, ¿ya? Y que nos explique un poco cómo identifica esa situación. Otra, me doy cuenta que existe poco apoyo gubernamental para implementar los CNHs, por ejemplo, en zonas rurales. Perfecto, hay otra situación identificada, muy bien. Otra, me doy cuenta que las maestras requieren una mayor preparación para poder acceder a estos servicios, etcétera. Otra, me doy cuenta que es una situación en la cual es de mucho beneficio a la gente y se requiere más intervención. No hay problema. Ese tipo de situaciones son las que estamos buscando, que se identifiquen al menos dos. Por eso les pongo dos videos. Puede ser una de cada video, pueden sacar las dos de un mismo video, no hay problema. Ahí me puede decir, profe, ¿qué pasa si se repiten las situaciones? No hay problema. ¿Por qué razón? Porque usted puede tener dos miradas distintas de una misma situación. Eso es lo que yo quiero ir observando, cómo está el tema de mirar esas situaciones. Y luego comentar una de las otras compañeras, ¿no? Es decir, ¿cómo sería ese comentario? No el comentario de está bien o está mal, solamente, me parece muy bien, te felicito, digamos. No, no ese tipo de comentario, no estamos buscando eso. Lo que estamos buscando es, ponemos un comentario arriba al comentario de intervención y enseguida nosotros ampliamos esa información, ¿sí? No es un tema de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino ampliamos, vamos enriqueciendo la intervención anterior. Por eso yo no he puesto ni mínimos ni máximos las intervenciones, no quiero párrafos enormes ni grandes. Identifiquemos en 2 líneas, 3 líneas, situaciones que se den y así vamos ampliando desde su propia experiencia, por ejemplo, desde lo que usted ha podido ver en prácticas. Un detalle que no es menor. En los videos va a aparecer CIBB. ¿Y qué es el CIBB? Son los Centros Integrales del Buen Vivir. Eso en el plan, eso cuando teníamos el plan Toda una Vida que hemos hablado. Ahora, perdón, cuando teníamos el plan del Buen Vivir. Ahora que ya tenemos el plan Toda una Vida, se cambiaron a CDI, Centro de Desarrollo Infantino, Centro de Desarrollo Integral, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Ustedes van a ir a ver ahí en el video que aparece CIBB, ese es el CDI. No se compliquen la vida con eso, ¿sí? Bien, y el segundo foro que va a estar disponible este lunes es el papel de las cuidadoras. En los videos va a aparecer ese término de cuidadoras más que de maestras o de docentes y tienen que ver con la cuestión del acompañamiento. Cuéntenme qué responsabilidades tienen, ¿sí? Igualmente, observamos los videos, qué tipo de responsabilidades ustedes encuentran ahí, qué tipo de responsabilidades a ustedes les parecen importantes, cuáles se destacan, cuáles pueden ser diferentes a la cuestión del trabajo del docente, ¿sí? Porque el docente tiene que cumplir un currículo, fíjense en eso. Pregúntense ustedes ahí o miren si es que realmente hay que cumplir un currículo o no, propiamente. O de pronto solamente hay que hacer una serie de actividades. Ahí les dejo ese dato, ¿ok? Muy bien. Recordemos, por favor, que nuestra retroalimentación va a ser en Zoom el día viernes 15 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces, ahí cualquier duda, pregunta, situación que tengamos, conversamos directamente en esa clase, ¿sí? Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Cuídense y hasta luego.